Hola amigos, ¿qué tal? Qué placer, qué gusto poderles saludar nuevamente a través de esta tercera parte de la serie de programas que hemos estado desarrollando junto con el doctor Carlos Torruella y la licenciada Ana Jiménez acerca de temas relacionados con el cáncer. Hoy vamos a dar un paso más y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cuidados paliativos y tanatología ante el cáncer, un tema serio, un tema que impacta, pero que debe tratarse, y lo haremos después de la presentación. Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. Muchas gracias, mis amigos, por esos comentarios, por esos compartidos, por esos likes que usted nos regala a través de las redes sociales. Recuerde que nos encuentra, ¿verdad?, como Clínica 123 SB en Instagram, así como en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Representuarte y no dejamos atrás el TikTok como Representuarte SB. Dada esta introducción, hoy sí, pasemos a la píldora del conocimiento de esta ocasión. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Hoy en la píldora del conocimiento hablaremos sobre psicología ante el cáncer. El cáncer genera un importante sufrimiento psicológico que alcanza niveles de malestar emocional clínico en la mitad de las personas que lo padecen y se acompaña de trastornos psicopatológicos en más del 30% de los casos, una prevalencia superior a la de la población general que precisa atención psicológica especializada. El malestar emocional es alto desde el inicio hasta el final de los tratamientos médicos y es un factor de riesgo de trastornos psicopatológicos. Estos problemas requieren una adecuada detección y evaluación, a menudo obstaculizada por distintos motivos. Se necesitan herramientas sencillas de fácil aplicación en las consultas médicas y adecuadas para detectar el malestar emocional y los problemas de salud mental que pueden sufrir estas personas. Importante conocer esta situación y hoy sí pasamos a la plática del día de hoy. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Como se los mencionábamos, el día de hoy vamos a concluir este espacio de esta sesión de tres producciones sobre el cáncer. Vamos a estar platicando con la licenciada Ana Jiménez y con el doctor Carlos Torruella y lo vamos a hacer acerca de cuidados paliativos y tanatología ante el cáncer. Le damos la bienvenida a ambos profesionales. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Clínica 123 SB. Hola, es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Soy la licenciada Ana Jiménez, directora del CEPPT, y estamos desde Tegucigalpa, Honduras, dispuestos a tener una charla sumamente linda y provechosa para ustedes que nos acompañan. Doctor, bienvenido. Hola, gracias, buenas tardes, siempre un placer, un honor estar acá acompañándolos y pudiendo dar nuestra experiencia acerca de este tema tan importante como es el cáncer de mama. Muy bien, entonces vamos a empezar de una buena vez a tratar el tema del día de hoy y vamos a hablar un poquito acerca de cuidados paliativos. Empecemos por ahí. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿A qué se refieren los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos son los cuidados, ¿verdad?, que se dan luego de que el paciente ya está desahuciado, ¿verdad?, que no hay alternativa de poder continuar con la salud después de que se han agotado todas las instancias
médicamente hablando, ¿verdad? Que el paciente ya está totalmente desahuciado, no hay nada más que hacer por su vida. Sin embargo, se respeta la vida del paciente y por ende se procede a brindar los cuidados paliativos, que es manejo prácticamente del dolor, situaciones emocionales, tanto del paciente como de familiares. Y esto incluye pues ya lo que va a mencionar, me imagino, el doctor Torruella, que son los diferentes tipos de cirugías que aplican en estos casos, que engloban mucho la parte emocional del paciente, mejorándola, porque un cuidado paliativo, como puede durar días, semanas, meses, se puede extender a años. Entendería, licenciada, entonces, que hay cuidados paliativos que van dirigidos a la parte psicológica y cuidados paliativos que van dirigidos a la parte física. Totalmente, porque el cuerpo está englobado por tres partes fundamentales: la mente, el cuerpo y el alma. Y incluso en los cuidados paliativos entran asesores de la espiritualidad y de la religión. En el plano físico, doctor Torruella, ¿qué nos pudiera usted decir de este tema de los cuidados paliativos? Bueno, existe algo que se llama dentro de la cirugía, que se llama reducción de la carga tumoral. Esto se encarga el cirujano oncólogo de poder hacer una reducción, digamos, de tumores gigantes que ya no son curables. Entonces se hace este tipo de cirugía y a veces dejan defectos demasiado grandes. Es donde entra la parte reconstructiva. Nosotros podemos hacer una reconstrucción parcial, digamos, de la mama, no como hablábamos en el programa anterior donde dijimos sobre una reconstrucción total de la mama, sino que lo que se busca es dar una cobertura a la parte que quedó extirpada y queda tejido expuesto. Entonces nosotros hacemos diferentes técnicas para poderle dar calidad de vida a la paciente, que no esté con curaciones todos los días después de la cirugía, porque si quedara eso abierto tendría que estar constantemente yendo a una clínica a hacerse limpiezas, a hacerse curaciones. Entonces cuando nosotros entramos como cirugía plástica para poderle dar eso y por ende una mejor calidad de vida a la paciente. Bueno, dentro del tema que planteamos hablábamos de cuidados paliativos y tanatología. ¿Qué es tanatología, licenciada? Tanatología, la rama, ¿verdad?, que puede tener componentes legales, componentes médicos, del área de enfermería, donde se aborda al paciente que está determinado a morir. Incluso se trabaja también a los pacientes que van a sufrir ese duelo, o puede ser antes del duelo y después del duelo. Es una inducción básicamente a la muerte y se utiliza en conjunto con los cuidados paliativos o posterior a los cuidados paliativos cuando el paciente ya falleció. Entendería entonces que el tema de la tanatología es sobre todo retomado por el área psicológica, entendería. Es una de las ramas que trabaja la tanatología, ¿verdad? Tenemos personal de enfermería, religiosos, trabajadores sociales. Es algo muy humanitario, entonces engloba todo este tipo de carreras afines. Doctor, usted en su experiencia, ¿en algún momento ha debido abordar este tipo de situaciones, pues, con pacientes que vayan, pues, ya un poco adelantados en el tema del cáncer? ¿Cuáles son cómo es el cuadro que debe tener un paciente para ya estar hablando de cuidados paliativos como los que estamos discutiendo en este instante? Pues sí, la verdad es que es una situación difícil y como todo en oncología debe ser un cuidado multidisciplinario donde varias especialidades deben estar al tanto de la paciente. Por nuestra parte, pues siempre es difícil dar esa noticia de que es una enfermedad inoperable a veces y hay que llevar todo de la mano junto con psicología. Digamos, en cáncer avanzado, que ya son tumores grandes, con metástasis, sobre todo a ganglios linfáticos, que es donde da la metástasis primero, el cáncer de mama, sobre todo los más comunes, que es el ovuliar y el ductal. Es importante pues decirle siempre la verdad a la paciente, siempre con humanismo, que eso es muy importante,
decirle las cosas claras, pero sin entrar, digamos, en ser pesado, porque es una paciente que entra en un duelo. Entonces, en estos casos que son cáncer inoperable, tumores grandes, gigantes, que ha pasado tiempo y la paciente nunca fue a consultar, que ya dieron metástasis a órganos diana, ya sea ganglios linfáticos, pulmones, o cualquier parte del cuerpo donde se puede ir el cáncer de mama, pues ya entra dentro de cuidados paliativos y se da una referencia con psicología, sino es que está con oncología médica, radiooncología, para que la paciente reciba radio y quimioterapia para disminuir la carga tumoral y poderle dar una calidad de vida y más tiempo de vida a la paciente. Me imagino, doctor, entonces, que para llegar a una situación de ese tipo se han hecho exámenes de manera exhaustiva para confirmar la situación de la paciente, ¿no? Sí, a la paciente siempre se le dejan estudios complementarios. El diagnóstico es clínico, pero tenemos que tener una biopsia que nos confirme que es un cáncer de mama. Posteriormente tenemos que tener exámenes de laboratorio para ver el estado general de la paciente a nivel sanguíneo y por último pues tener estudios de gabinete que ya son mamografías, ultrasonido, TAC en orden de complejidad y por último resonancia magnética, que es un estudio más específico que ya nos dice digamos, puede ser un estudio generalizado, nos dicen qué partes del cuerpo pueden haber tumores que han migrado, que es lo que se llama metástasis, a otras partes del cuerpo. Licenciada, ¿y este tipo de cuidados paliativos y tanatología es únicamente para la persona que está padeciendo la enfermedad o deben verse envueltos los familiares y personas que le cuidan? Bueno, hablando de los cuidados paliativos, en cuidados psicológicos involucran al paciente y a la familia, porque existen varios síndromes asociados a las personas que cuidan a los pacientes o que los pacientes van desarrollando, ¿verdad? También hay muchos aspectos a considerar, porque si hablamos de la nutrición, pues la nutrición corresponde a mantener y mejorar ese recurso de la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Que el paciente por lo menos si come poco, pues que coma bien, si se alimenta a través de una sonda, si se alimenta por vía oral, si el paciente también está toda la noche agitado y el familiar que lo cuida de día y lo cuida de noche, el familiar no va a dormir y va a afectar por ende al familiar, y se hace una cadena, ¿verdad?, de personas anexas al paciente que están afectadas. El factor nutricional ya independiza más al paciente de los familiares, pero también habría que ver que la parte nutricional esté bien establecida en el sentido de que una persona no tenga que estar cocinando todo el día, sino simplificarle al cuidador, ¿verdad?, en menor tiempo la eficacia y la eficiencia de la atención al paciente, ¿verdad?, en menor tiempo con la mejor calidad. Y esta etapa que estamos platicando en este momento puede llegar a ser ¿de cuánto tiempo? Es decir, ¿va a durar un mes, 15 días, 3 meses? ¿Cuánto es más o menos el estimado que uno puede llegar a vivir esta situación? Me encanta esa pregunta porque creo que esa pregunta va muy asociada con los miedos del paciente y de los familiares, con las preguntas que ellos hacen. Decir exactamente cuánto va a durar un paciente va a depender de varios criterios. El primero, que yo siempre digo, va a depender de la voluntad de Dios. Porque hay pacientes que, aunque sean casos muy mínimos, se les da un tiempo de vida, lo superan, o hay muchos que se les da mucho tiempo de vida y mueren antes. Entonces pienso que eso ya depende de Dios como tal, el tiempo que nos quiera dejar. Pero hay márgenes que se manejan de acuerdo al tipo de cáncer y el estadio avanzado del cáncer en el paciente. Y hablando en términos ya más clínicos dentro de lo que es la profesión. Entonces hay pacientes, por ejemplo, el de cáncer de próstata, que pueden durar muchos años. Estoy hablando que pueden durar hasta 5 años o más. O pacientes con cáncer de páncreas, que suelen ser más agresivos, de pulmón, que también son agresivos, y de acuerdo a los diferentes tipos de cáncer y clasificaciones que haya y estadios, vamos a dar ese tiempo. Doctor, dentro de su experiencia, ¿qué es lo que usted ha visto que cuesta más de aceptar
de una etapa como la que estamos hablando, cuando ya no hay vuelta atrás en una situación como el cáncer? ¿Qué es lo que usted ha visto que a la gente le cuesta más aceptar y sobrellevar? Pues sobre todo el diagnóstico es lo primero. Cuando uno da una mala noticia, un diagnóstico de malignidad, el paciente entra en shock. El paciente está incrédulo de que esa situación le está pasando a él o a ella, en este caso si es cáncer de mama, ¿verdad? Aunque también puede dar en hombres, pero la mayoría son en mujeres. Pero eso de la aceptación de que está frente a una enfermedad, y si es sobre todo de cuidados paliativos, que ya es incurable, esa aceptación de que esa va a ser la causa o el motivo de su muerte es lo primero que el paciente entra en negación. Posteriormente se hacen estudios, se ve que el cáncer está avanzado, tiene metástasis. Ir poco a poco descubriendo qué tan avanzado está la enfermedad para el paciente es sumamente difícil. Pero el primer golpe que reciben de recibir esa mala noticia de que hay células malignas dentro de su cuerpo que se multiplican rápido, que pueden llegar a invadir o han invadido otras partes del cuerpo, es sumamente difícil entrar en esa aceptación del diagnóstico. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y hay fe en los milagros. Sobre todo en una situación como esta, es cuando muchas veces surge el tema de la fe, surge el tema de la esperanza. Doctor, primero usted, doctor, y después usted, licenciada, ¿alguna vez, bueno, me imagino que se deben haber topado con personas de mucha fe, con mucha esperanza ante una situación de este tipo, pero ya aterrizando en la realidad, ¿alguna vez se han topado con verdaderos milagros, verdad? De situaciones que de repente ya estábamos desahuciados y ha habido remisión de la situación? Primero usted, doctor, y después usted, licenciado. Bueno, para empezar, cuando los pacientes reciben esta noticia, es bien importante porque siempre se habla de Dios, de los milagros y cosas externas a la ciencia, ya cosas que no manejamos nosotros. Y yo soy un hombre de fe y soy un ser humano antes que médico, pero les dejo bien claro, les digo, clínicamente, según el diagnóstico, según lo que tiene, esto es lo que puede llegar a pasar, ¿ok? Pero los milagros existen, siempre se deja la posibilidad porque al final es lo que alimenta a un paciente con este diagnóstico. Ahora bien, experiencias, he tenido varias experiencias de cánceres agresivos, de mama no he tenido experiencia, pero sí otros tipos de cánceres, sobre todo de piel, súper agresivos, que se le ha dado un tratamiento y el paciente ha mejorado y ha superado las expectativas de vida que se le pueden llegar a haber dado después del diagnóstico de un cáncer grave. Ha mejorado, pueden entrar después de una quimio, radioterapia, reducir el tamaño del tumor, quitar el tumor. Se han visto casos, pues, pero digamos, una curación completa es muy difícil cuando está muy avanzado y el paciente entra en cuidados paliativos. En lo personal, no lo he visto. Licenciada, usted, que en la parte psicológica se mezcla mucho el tema de la fe, se mezcla mucho el tema de la esperanza. ¿Cuál ha sido su experiencia? Fíjate que yo tengo experiencias personales muy propias, como mías, y personales con mis padres. Los dos tuvieron cáncer. Y yo creo que eso es un testimonio que yo manejo al momento de abordar a mis pacientes, porque la gente dice, nadie entiende mi dolor, nadie entiende mi angustia. Pues yo lo he entendido como hija de mi padre y madre, ¿verdad? De sus enfermedades, pero el de mi papá era algo muy limitado a diferencia de mi mamá. Y pude ver dos posturas diferentes, ¿verdad? Pude ver a mi papá que le dijeron que a él le quedaban 3 meses de vida, y ya tiene más de 20 años, ¿verdad? Tiene 23 años de sobrevida después de un diagnóstico prácticamente terminal. Y había mucha imagenología, exámenes de laboratorio de por medio y la experiencia de
de el primer y uno de los mejores oncólogos del país y exámenes fuera del país, de que era un cáncer metastásico casi en etapa 4, ¿verdad? Lo operan y el tumor está encapsulado. Y eso para mí es un milagro. De 3 meses de vida a 23 años de sobrevida y sano dentro de lo que cabe, es algo muy personal. Luego a mi mamá le da cáncer y mi papá, pues tenía otras convicciones, siempre cristianas, católicas, pero no tan arraigadas. Le da cáncer a mi mamá como a los 8 años después, y resulta que mi mamá, cero preocupaciones, ¿verdad? Con una fe sumamente fuerte. Y fue su anclaje, o sea, nunca podría decirte que yo vi a mi mamá sufrir o con miedo, ¿verdad? Más que todo creo que fue como una prueba de Dios para fortalecer su fe. Y luego, pues, hace 4 años y medio me dicen a mí que tengo un cáncer de ovario, que me van a intervenir de emergencia prácticamente 24 horas después de la noticia. Me intervienen 72 horas después y resulta de que no era cáncer. Me cortan parcialmente un ovario y me hago los exámenes y mi ovario está completo, ¿verdad? Y yo creo que son pruebas personales y cerca de mí que me hacen creer en los milagros. Mi tesis fue en manejo del dolor oncológico a través de la religión y la espiritualidad, y eso pues a mí me sirvió para aprender. La hice con un sacerdote, que hay cosas que sí dependen mucho de la fe y que también dependen de cómo uno lo aborde, ¿verdad? Entonces, eso son experiencias personales. Y he hablado mucho con mi oncólogo y él me dice que él ha tenido tantos milagros de pacientes que va a operarlas y que resulta que le hacen el examen antes de la cirugía y está totalmente limpia. Y he tenido pacientes que van a quimioterapia, se regresan de las quimioterapias a buscarme a mí y les explico la quimioterapia y de un día para otro me dicen que sintieron, y no es la primera vez que lo escucho, que sintieron un fuego, así lo reportan ellos, y calor, y que les pasó en la noche, y casi siempre me lo han dicho que les pasan solo. Me ha pasado 3 veces, y sus exámenes empiezan a mejorar y su evolución es mucho mejor. Entonces he tenido pacientes así y pacientes con buen pronóstico, pues, que sin motivo alguno mueren, que ya han superado el cáncer y mueren de algo que no es ni siquiera cáncer. Entonces es algo incierto. Pero entendería, licenciada, que el camino no termina ahí. Digamos, pongámonos, me voy a poner en el escenario de que el paciente fallece. La familia queda con ese dolor. ¿Hay acompañamiento profesional de la familia cuando, pasado ese momento, queda un luto, queda ese vacío? Ese vacío se conoce como el inicio de un proceso de duelo, ¿verdad? Tiene una vigencia. Se habla de una vigencia donde puede tener un poco más, un poco de menos de tiempo, de acuerdo a cómo se va abordando. No es igual el duelo de una madre que el de una esposa, un esposo, o el de un hijo, o el de un amigo. Es más fácil superar el duelo de un amigo porque se crean memorias, ¿verdad? Pero ya los vínculos maternos, paternos o fraternales, con un hermano, con un amigo, con un hijo, ya van cambiando. Creo que quien puede sufrir más en este proceso es un hijo y si es menor. Y en este proceso de duelo, pues lo manejamos en el área de tanatología y en el área de psicología. Y veo que a lo largo de manejar el duelo sirve mucho tratar ciertos temas en el área de cuidados paliativos. Cuando hay un paciente, iniciamos que le dan el diagnóstico, porque los hemos tenido, que luego el paciente no lo logra, entra a cuidados paliativos. En la etapa de cuidados paliativos es una etapa sumamente fundamental para el abordaje del paciente, porque ya permitimos al paciente entrar a despedirse también en tanatología y empezar a crear, por ejemplo, hasta testamentos, a pedir perdón, a irse más tranquilo a la unción de los enfermos, a confesarse, a tener una conversación con un pastor, con un sacerdote, con un guía espiritual, ¿verdad? Y eso les permite a los pacientes y a los familiares tener mejor duelo post-mortem, porque el paciente se ve en paz y el familiar también queda con paz de que se resolvieron muchos conflictos que ya prácticamente están establecidos. Entonces se supera mejor el duelo. Si no se llega a esta etapa, pues igual estamos en la capacidad de dar ese acompañamiento integral. ¿Creería usted entonces, licenciada,
que parte de una mejor superación de esta situación, atravesaría un plano espiritual, religioso, llámese de la religión que sea, llámese de una, llámese de la otra. ¿Cree usted que definitivamente eso es algo que ayudará tanto al paciente o a la paciente como a su familia a sobrellevar esta situación en la que se estaría involucrados todos? Bueno, hablando de la religión en los procesos de duelo o de cuidados paliativos, sí, diría que sí, pero existen excepciones. Tengo pacientes muy religiosos que tienen una pérdida, van, hablan con el sacerdote y de entrada me dicen, no quiero saber nada del sacerdote. Yo siempre les digo, peléese con el sacerdote, pero no con Dios. Y es comprensible. También tengo pacientes que son gnósticos y que tienen unas muertes tan bonitas que a veces, en algunos casos, podría decir que son mejores de las que somos religiosos, ¿verdad? Entonces, depende de la persona y depende del entorno y de las situaciones. Sin embargo, yo soy de las personas creyentes que si se es hermano cristiano, católico o evangélico, se manejan mejor los procesos con Dios que sin Dios. Pero entiendo quien no cree en Dios, que está en toda la capacidad de manejar el proceso de una manera sumamente efectiva. Muy bien, entonces, muchas gracias. Hemos estado platicando con el doctor Carlos Torruella, ¿verdad? Asimismo también nos ha acompañado la licenciada Ana Jiménez. Con ellos hemos estado desarrollando desde hace un par de programas atrás una serie de episodios sobre el cáncer, y el día de hoy hemos estado hablando acerca pues de todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos y tanatología ante esta enfermedad. Quiero agradecerles muchísimo el tiempo que nos han regalado. Entiendo pues sus agendas son sumamente movidas, ¿verdad? E incluso hemos tenido que coordinar esfuerzos a nivel internacional. El día de hoy pues los estamos entrevistando hasta Tegucigalpa, ¿verdad? Sin embargo, es muy fácil contactar a ambos profesionales y le voy a pedir al doctor Torruella que nos diga cómo le podemos contactar, número de teléfono, redes sociales, etcétera. Ok, muchas gracias por el espacio. Sí, me pueden contactar a través de Instagram por @doctorruella, no es mi apellido, con doble R, doble L, y a través de los números de teléfono aquí en El Salvador, hoy está en Tegucigalpa, pero desde El Salvador el 7140-1765, y si nos escucha alguien en México, también estamos en Guadalajara, al número 3313-628046. Muy bien, entonces, muchas gracias, doctor. Licenciada, ¿cómo podemos contactarle? Pueden contactarme en redes, en Instagram, @CEPPT, y en el número telefónico más 504-3293-6546. Nosotros nos especializamos en el CEPPT para dar consultas e interconsultas con especialistas a nivel internacional. Usted también tiene, ¿dónde está su base, licenciada? Su base de operación. Mi base de operaciones está en Honduras, pero nosotros hemos tenido la oportunidad y tenemos la capacidad de trasladarnos a cualquier parte, ¿verdad? Tengo pacientes que he visitado en España, tengo muchos pacientes en Estados Unidos, en California, en Florida. He atendido pacientes en México presenciales, en El Salvador, gente que me consulta desde Guatemala. La verdad es que estamos bien movidos en el sentido de que no tenemos límites para atender a los pacientes. Las interconsultas, como son nacionales, son internacionales, y eso en ningún momento reduce la calidad de nuestro servicio. Muchas gracias. De esta manera pues terminamos esta entrevista y hoy sí pasamos a la vitrina del día de hoy. La información es poder, y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos. En la vitrina de Clínica 123 SB. Hoy en la vitrina vamos a hablar acerca de consejos de psicología para pacientes con cáncer.
El tratamiento desde la psicología para pacientes con cáncer es una alternativa que brinda apoyo y que además está centrada en recuperar el equilibrio y bienestar del paciente, lo que a su vez puede ayudar a sobrellevar el tiempo de tratamiento con una mejor calidad de vida. Entre algunos aspectos que debemos considerar, el paciente debe tener una agenda de actividades. Es importante que las personas que son diagnosticadas con este tipo de afección tengan la posibilidad de ocupar su mente para que sea posible limitar la posibilidad de vivir momentos de pánico, estrés, ansiedad y depresión. Luego hay que incluir al personal médico en el proceso. Es labor de los psicólogos incluir al personal médico que trata a los pacientes con cáncer en el proceso de apoyo emocional que se llevará a cabo. Esto quiere decir que los médicos oncólogos, el personal de enfermería y cualquier otro profesional del área médica que trate al paciente debería también tener una guía con el psicólogo a cargo. Y por último, guiar a la familia por separado. La psicología recomienda que los familiares de los pacientes que padecen cáncer tengan sesiones de apoyo psicológico de manera individual, sobre todo los que mantienen un contacto constante con el afectado. Es importante que desde el punto de vista psicológico, tanto los familiares como la persona enferma sientan una guía cercana y atenta por parte del profesional en psicología. Hasta acá llegamos, les agradecemos muchísimo la sintonía y el tiempo que nos han regalado en este set de programas en donde hemos hablado acerca del cáncer. Muchas gracias por todo y nos escuchamos y vemos en nuestra próxima edición. Felicidades. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!